Acaba de estallar un conflicto que podría cambiar para siempre la historia de Sudamérica. No hay nada pendiente que tratar con los hermanos colombianos, de ninguna manera. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa. En ese punto 4 que dice el ministro Benedetti que si no se arregla esto se pondría feo, Colombia es el único país de toda América Latina que no tiene tanques de guerra, tiene carros de combate. ¿Se acuerda de esos cascabeles viejos, viejísimos? Todavía están andando en Colombia, imagínense. Perú y Colombia, dos naciones hermanas, se encuentran al borde de una guerra abierta. El 5 de agosto de 2025, el silencio se rompió. Colombia, a través de su presidente Gustavo Petro, lanzó una acusación directa. Perú, dijo, se había apropiado de Santa Rosa, desafiando un acuerdo internacional sellado hace más de 9 décadas. Según Petro, no era un simple malentendido diplomático, sino un acto que golpeaba de lleno el corazón de la soberanía colombiana. Bogotá apuntó a una decisión del Congreso peruano que, semanas antes, había oficializado la conversión de Santa Rosa en un distrito de la provincia de Loreto. Desde el punto de vista colombiano, esta movida no solo ignoraba los mecanismos establecidos por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, sino que también borraba de un plumazo cualquier derecho que Colombia pudiera reclamar. Pero en Lima, la respuesta fue rápida y tajante: Santa Rosa siempre fue peruana, no había nada pendiente por discutir y la soberanía no estaba en juego. Para el gobierno de Dina Boluarte, la acusación colombiana era infundada, casi provocadora. Mientras las declaraciones cruzaban fronteras, la tensión comenzaba a sentirse en la zona. En las orillas húmedas y fangosas del Amazonas, los pobladores, acostumbrados a un día a día tranquilo, empezaban a notar cambios. Las patrullas fluviales incrementaban sus rondas, los soldados miraban con más atención el horizonte y las banderas nacionales ondeaban con una rigidez inusual, como si la selva misma se hubiera puesto en guardia. Por la noche, algunos lugareños aseguraban haber visto embarcaciones desconocidas deslizándose lentamente por las aguas oscuras, motores apagados, moviéndose como sombras. Otros hablaban en voz baja, temiendo que un conflicto que creían enterrado desde hacía décadas estuviera resurgiendo. En este rincón del mundo, donde la naturaleza dicta sus propias leyes y las fronteras parecen caprichos humanos, el Amazonas guarda más que secretos, guarda heridas históricas, promesas incumplidas y ambiciones nunca olvidadas. Y ahora, esas aguas que han sido testigo de tratados, guerras y reconciliaciones, vuelven a ser escenario de una disputa que amenaza con encender un nuevo capítulo de tensión entre dos naciones hermanas, pero rivales. La disputa por Santa Rosa no es un capricho reciente, sus raíces se hunden en los años más convulsos de la historia de Perú y Colombia, cuando el mapa de Sudamérica aún estaba en constante movimiento y las fronteras se definían no solo con tinta, sino también con sangre. En 1922, el Tratado Salomón-Lozano estableció que Colombia recibiría un corredor estratégico de acceso al Amazonas, conocido como el Trapecio Amazónico. Este acuerdo buscaba sellar una paz duradera, pero fue profundamente impopular en Perú, pues implicaba ceder territorios que durante décadas habían estado bajo su administración. La tensión no tardó en transformarse en conflicto. Entre 1932 y 1933, estalló la Guerra Colombo-Peruana, un enfrentamiento breve pero intenso, marcado por combates fluviales, ocupaciones y un sentimiento nacionalista encendido en ambos bandos. Finalmente, en 1934, el Protocolo de Río de Janeiro puso fin oficialmente a la disputa, delimitando las fronteras con precisión milimétrica, o al menos, eso creían los firmantes. Había un detalle que nadie pudo prever: el río Amazonas es un ser vivo. Sus aguas, implacables y cambiantes, moldean la geografía como un escultor invisible. Con el paso de los años, el cauce se desplazó, aparecieron nuevas islas y otras desaparecieron bajo la corriente. Entre esos cambios geográficos surgió Santa Rosa, una isla joven, formada después de los acuerdos. El protocolo indicaba que cualquier nuevo territorio debía asignarse por mutuo acuerdo entre Perú y Colombia. Sin embargo, ese consenso nunca se concretó. La isla quedó en una especie de limbo jurídico, hasta que la realidad la convirtió en un punto demasiado valioso para ignorar. Décadas más tarde, Santa Rosa ya no era solo un pedazo de tierra perdido en la selva. Su posición, en pleno canal de navegación y a pocos metros de la triple frontera con Brasil, la transformó en una joya estratégica. Los turistas la visitaban para recorrer sus mercados y disfrutar de su vista privilegiada del río. Las lanchas comerciales la usaban como parada obligada. Y, según informes extraoficiales, también se convirtió en un punto de paso para contrabando, tráfico de mercancías ilegales e incluso rutas de narcotráfico.
En ese escenario, la bandera que ondeara sobre la arena no era un mero símbolo patriótico, era una declaración de control. Un cambio de pabellón podía redefinir rutas comerciales, alterar el equilibrio en la frontera y reavivar viejas tensiones que, para muchos, nunca habían sanado. Santa Rosa, nacida del capricho de un río indomable, se convirtió así en el recordatorio vivo de que las heridas entre Perú y Colombia no se habían cerrado del todo, solo estaban esperando el momento adecuado para volver a sangrar. La crisis alcanzó un nuevo nivel cuando, en una jugada calculada y cargada de simbolismo político, el presidente Gustavo Petro decidió que las celebraciones del 7 de agosto, fecha en que Colombia conmemora la batalla de Boyacá, no se realizarían en Bogotá ni en una gran ciudad del interior, sino en Leticia, el corazón del trapecio amazónico y punto exacto donde convergen las fronteras de Colombia, Perú y Brasil. El mensaje era claro. Petro estaba llevando la conmemoración de la independencia colombiana al epicentro de la disputa, un gesto que resonó como un desafío abierto hacia Lima. Las cámaras captaron cada segundo. Las calles de Leticia estaban adornadas con banderas, las fuerzas armadas formadas en impecable orden, y el presidente, de pie frente a la tropa, miró hacia el río antes de pronunciar las palabras que encendieron la chispa. No se ha cumplido el Tratado de Límites. Perú lo violó. Y Colombia no olvidará su derecho sobre el Amazonas. El silencio que siguió fue denso, roto solo por los aplausos de oficiales y ciudadanos que asistían al acto. Las imágenes del discurso cruzaron el continente en cuestión de horas, ocupando titulares y generando debates en noticieros y redes sociales. En Lima, la respuesta de la presidenta Dina Boluarte no se hizo esperar. Con un tono firme y sin titubeos, lanzó una declaración que cerraba la puerta a cualquier interpretación. La soberanía no está en conflicto ni es un tema pendiente de tratar. Ese intercambio de frases no fue solo un cruce diplomático. Fue una exhibición pública de fuerza y determinación. Ambos líderes enviaban un mensaje directo a su población y al mundo, ninguno estaba dispuesto a ceder. Pero mientras los discursos resonaban en las capitales, en la Amazonía el ambiente se tornaba inquietante. Las patrulleras militares se multiplicaban, cortando el río con su estela blanca. Los pescadores, acostumbrados a ver pasar lanchas turísticas o cargueros comerciales, ahora se encontraban con embarcaciones armadas, soldados vigilantes y miradas recelosas hacia la otra orilla. En Santa Rosa, la vida diaria empezaba a cambiar. Los comerciantes temían que la tensión afectara el flujo de visitantes, mientras los más viejos recordaban historias de 1932, cuando el conflicto anterior sorprendió a la región de la noche a la mañana. Ojalá no volvamos a lo mismo, murmuraban algunos en voz baja. Aunque ambos gobiernos acordaron una reunión en septiembre para tratar el asunto, la sensación en la frontera era que el río ya estaba hablando, y que, si no se actuaba con cautela, las palabras podían convertirse pronto en algo mucho más peligroso. Hoy, mientras el calendario avanza implacable hacia la fecha de la reunión binacional en septiembre, el futuro de Santa Rosa permanece envuelto en incertidumbre. La isla, pequeña pero estratégica, vive una extraña dualidad. En la superficie, la vida parece continuar con normalidad. Debajo, una tensión silenciosa se expande como una corriente invisible. En sus calles polvorientas, los niños corren detrás de pelotas improvisadas, ajenos a que su pequeño hogar se debate en los despachos más altos de Lima y Bogotá. Sus risas contrastan con las conversaciones serias que se dan en las casas, donde los adultos siguen con atención las noticias y especulan sobre lo que podría pasar. Por las noches, la calma se rompe con señales inquietantes. Pescadores locales afirman haber visto luces parpadeando en la distancia, embarcaciones rápidas que se deslizan sobre el río como sombras, con motores apagados para no delatar su presencia. En algunos casos, han detectado movimientos en puntos donde antes solo había selva y silencio. La versión que corre de boca en boca es que agentes de inteligencia ya están desplegados en la zona, observando, fotografiando y midiendo cada paso del otro lado de la frontera. En el puerto, los comerciantes dicen que hay menos turistas y que las autoridades hacen más preguntas que antes. Un simple cruce en bote puede ahora tomar horas, con revisiones minuciosas de documentos y mercancías. El aire está cargado de una sensación difícil de explicar, no hay disparos, no hay combates, pero algo se está preparando. La Amazonía, eterna testigo de alianzas y traiciones, de guerras y pactos, se mantiene en un silencio casi solemne. Las aguas del Amazonas siguen su curso, indiferentes y majestuosas, pero todos saben que en cualquier momento podrían convertirse en una frontera caliente, un límite que no se cruza sin consecuencias. Mientras tanto, desde las capitales, ambos presidentes insisten en que habrá diálogo. Gustavo Petro asegura que Colombia defenderá sus derechos sin renunciar a la paz, y Dina Boluarte reitera que la soberanía peruana no se negocia.
Sus palabras buscan calmar a la opinión pública, pero en la región fronteriza se sienten como promesas frágiles, capaces de romperse con un solo malentendido. En Santa Rosa, el miedo no es a la guerra abierta, sino a que un incidente menor, un barco que cruce por error, un soldado que dispare sin órdenes, una bandera mal colocada, puede encender un fuego imposible de apagar. El río, que ha sido frontera y camino, testigo y verdugo, parece observarlo todo. Y mientras los días pasan, la pregunta se instala en cada rincón, flotando en el aire húmedo de la selva como una advertencia que nadie se atreve a responder. ¿Será Santa Rosa el punto donde resurja un conflicto dormido durante casi un siglo, o el lugar donde, por fin, se escriba una paz definitiva? Y ahora que conoces esta impactante y dramática historia del conflicto entre Perú y Colombia, ¿crees que pudo evitarse tanta tragedia? ¿Piensas que ambos países aprendieron la lección o la tensión aún sigue latente? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si este relato te atrapó, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte las próximas historias, darle like y compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan este episodio que marcó la historia de Sudamérica. Tu voz es parte de esta conversación.